Rumores, datos imprecisos y silencios prolongados rodearon a Estela Núñez durante décadas. Entre pasillos del medio artístico se hablaba de un romance con un hombre con poder real. Otros aseguraban que ese vínculo influyó en decisiones clave de su vida profesional, y unos cuantos, más cercanos a su círculo, decían que Estela había guardado ese capítulo bajo llave por miedo a reabrir heridas. La pregunta siempre quedó en el aire. ¿Qué pasó realmente entre Estela Núñez y aquel político cuya presencia marcó una etapa entera de su historia? Hoy revisamos la confesión que ella misma soltó después de 40 años, una admisión breve, casi tímida, pero suficiente para revelar la dimensión de aquel secreto. Antes de entrar en esa parte, te invito a suscribirte si valoras reconstrucciones serias y bien documentadas de figuras que marcaron a México. Eso nos ayuda a mantener vivos estos relatos. La vida de Estela siempre fue una mezcla de brillo y reserva. Mientras su voz conquistaba escenarios desde finales de la década de 1960, ella manejaba su intimidad con un cuidado que hoy parece de otra época. Era común que protegiera detalles personales, no por estrategia mediática, sino por una personalidad que chocaba con el exhibicionismo del espectáculo. Y sin embargo, detrás de esa calma visible se movían fuerzas que condicionaron su trayectoria. Una de ellas surgió en el momento en que Estela alternaba giras, grabaciones y presentaciones televisivas. Una rutina que la lanzaba a territorios desconocidos, donde se encontraba con figuras de distintas esferas, incluidas aquellas ligadas al ámbito político. Conocer a ese hombre no fue un acontecimiento planeado. Surgió durante uno de sus viajes, justo cuando su carrera parecía sostenerse con la misma fragilidad que tiene un cristal delgado sometido a presión constante. Él era mayor, con una presencia que combinaba autoridad y encanto. No se trató de una historia de película, sino de un encuentro entre dos personas que vivían bajo exigencias muy distintas. La ironía radica en que mientras el público veía a Estela como una mujer dueña de su escenario, en su vida privada, ella terminaba atrapada en equilibrios delicados. Ese contraste marcó el inicio de un vínculo que ella misma describiría años después como una aventura que no debía existir. La relación tuvo un impacto directo en su rutina profesional. Estela comenzaba a ausentarse de proyectos que la industria daba por seguros y evitaba compromisos cuya naturaleza pública podía generar rumores incómodos. Es aquí donde aparece el primer rastro verificable. Entrevistas de la época indican que su equipo notó cambios bruscos en su disponibilidad. Las fechas no coincidían con situaciones de salud ni con obligaciones familiares. Nadie tenía una explicación concreta, pero el hallazgo adquiere sentido cuando se observa el contexto político de esos años, marcado por figuras que actuaban como fuerzas invisibles, capaces de mover oportunidades y bloquear trayectorias si sentían algún riesgo. Mantener esa relación implicó tensiones internas para Estela. Por un lado estaba la admiración que sentía por aquel hombre que, según dijo después, conocía el peso de la responsabilidad pública. Por el otro, estaba su propia vocación artística en un momento donde cada decisión podía alterar de forma irreversible su camino. La antítesis era evidente. La mujer que cantaba sobre amores intensos y libertades personales vivía un capítulo que exigía discreción absoluta. Y como un símil claro, su vida parecía funcionar como una balada de larga duración que alternaba momentos de armonía con notas disonantes. La confesión llegó mucho más tarde. Fue durante una conversación breve, realizada en un foro cultural donde se repasaba su trayectoria. No dio nombres ni buscó dramatizar nada. Lo mencionó con la serenidad de quien ya cargó ese peso suficiente tiempo. Dijo que hace 40 años había tenido un vínculo sentimental con alguien cuya vida pública lo obligaba a mantenerse lejos de cualquier señal de escándalo. Esa frase bastó para que el público entendiera que se trataba de una figura política. Explicó que lo mantuvo en silencio por respeto a su familia y a la suya, y porque sabía que cualquier detalle podía desviarla del trabajo musical
que intentaba recuperar tras un periodo complejo. Lo interesante no fue la admisión como tal, sino lo que implica para interpretar su trayectoria. Ese capítulo coincide con etapas donde Estela desapareció por lapsos prolongados sin explicación pública. También coincide con decisiones laborales que parecían contradecir la fuerza de su ascenso. La historia cobra sentido cuando se observa que, en esos años, cualquier relación con un político podía generar compromisos difíciles de sostener y riesgos para una artista que dependía. Este punto abre un nuevo hilo narrativo que se entrelaza con el momento en que ella asumió que debía retomar control de su vida, aunque eso significara alejarse de vínculos que la colocaban en conflictos internos. La historia apenas comienza. La confesión explica un vacío, pero también plantea dudas sobre las presiones que enfrentó y las consecuencias que ese vínculo tuvo en los años más decisivos de su carrera. Y aquí surge la parte que cambiaría el rumbo completo de su historia profesional y personal, una decisión tomada en privado que abriría un conflicto de proporciones mayores dentro de su entorno. La confesión abrió una grieta que muchos habían intentado descifrar durante años. Estela no buscó adornarla ni volverla melodrama. Simplemente aceptó que ese vínculo con un personaje influyente existió y que marcó una etapa donde su vida profesional quedó atada a decisiones que no siempre dependían de ella. Lo dijo con la serenidad de quien ya recorrió suficiente camino como para mirar atrás sin sobresaltos, pero también con ese tono que revela que algunos capítulos pesan más de lo que se admite en público. La parte interesante es que su comentario no cerró el tema, sino que encendió preguntas que llevan décadas en el aire y que ahora pueden entenderse con mayor claridad. Ese hombre tenía una presencia que impactaba, no porque ella lo idealizara, sino porque su posición pública le otorgaba un alcance capaz de mover agendas completas. Estela, que vivía entre grabaciones, escenarios y viajes, entró en contacto con un mundo donde las reglas no siempre eran visibles. Y aunque nunca lo presentó como un romance, sí insinuó que hubo un vínculo personal que la llevó a considerar caminos que no había contemplado. Ella provenía de una vida ordenada, hecha de disciplina, horarios y rutinas artísticas. Él vivía rodeado de compromisos, reuniones y decisiones que afectaban a miles de personas. La ironía es evidente. Mientras Estela buscaba estabilidad, terminó involucrada en un entorno que exigía reserva absoluta. El efecto fue inmediato. Su agenda comenzó a mostrar huecos que no correspondían al ritmo de una artista en ascenso. Su equipo notó cambios sutiles pero constantes en su disponibilidad, y aunque nadie se atrevía a preguntar directamente, se percibía una influencia externa que alteraba decisiones aparentemente menores, como rechazar una presentación o mover una grabación. Estela no lo explicaba, simplemente ajustaba su vida como si llevara dos calendarios distintos, el público y el que respondía a compromisos que no figuraban en ningún contrato. Con el tiempo, esa doble vida se volvió insostenible, y fue entonces cuando ella entendió que debía elegir. La pregunta es, ¿qué tan profunda fue esa elección y hasta dónde afectó los años que vinieron después? Lo más revelador es que esta etapa coincide con los periodos donde Estela parecía desaparecer sin justificación clara. La industria musical de aquellos años era exigente y a la vez inflexible. Cualquier pausa prolongada podía afectar una carrera prometedora. Sin embargo, Estela se apartó en momentos cruciales, justo cuando la balada mexicana encontraba nuevas voces y México vivía una transformación cultural que demandaba presencia constante. Aquí aparece la antítesis más fuerte de su historia. Una mujer con talento de sobra obligada a ceder terreno por situaciones que no podía exponer públicamente. Mientras sus canciones recorrían estaciones de radio enteras, ella navegaba un capítulo privado que pocos conocían y que terminó definiendo lo que vendría. La dimensión del asunto se vuelve más clara cuando se observan las fechas. Su ausencia coincide con cambios políticos relevantes en el país y con movimientos internos que sacudieron a varios estados.
Estela no lo relacionó abiertamente, pero dejó entender que la dinámica de su vínculo exigía discreción. Esto explica por qué nunca habló del tema en entrevistas juveniles, por qué evitó que su vida privada se mezclara con su imagen pública y por qué aquella confesión tardó 40 años en salir de su boca. No era miedo a un escándalo mediático, sino respeto por un entorno que en ese entonces tenía otro tipo de códigos. Cuando finalmente decidió tomar distancia, lo hizo sin dramatismo. Dijo que fue un proceso doloroso, pero necesario. Aceptó que hubo afecto, pero también límites que ella no estaba dispuesta a cruzar. Comprendió que seguir cerca de alguien con obligaciones tan distintas podía desdibujar lo que había construido desde su niñez. Una carrera hecha paso a paso, sin padrinos ni atajos. Ese quiebre, aunque silencioso, tuvo consecuencias que se extenderían durante la siguiente década. Lo interesante es que este episodio privado coincide con los momentos donde su presencia artística sufrió altibajos inesperados. Y ahí aparece el siguiente hilo que vamos a explorar, un punto que muchos fanáticos recuerdan porque marcó su retorno a los escenarios justo cuando parecía. El regreso de Estela a la vida pública no ocurrió de golpe. Fue un proceso que avanzó con la misma cautela con la que se cierra una puerta que no debe hacer ruido. Habían pasado años desde que tomó distancia de aquel vínculo, y aunque no lo mencionó directamente, se notaba que había recuperado una libertad interna que llevaba tiempo guardada. Su reaparición coincidió con una industria que cambiaba a un ritmo acelerado. Nuevas voces dominaban la radio, la televisión experimentaba formatos distintos, y las giras exigían una vitalidad que solo las figuras en pleno ascenso podían sostener. Aún así, Estela regresó con una decisión que sorprendió incluso a quienes la habían visto crecer profesionalmente. No buscaba competir con nadie, buscaba recuperar su propio lugar. Ese retorno trajo una serie de hitos que marcaron la madurez de su carrera. Participó en programas muy vistos, grabó temas para producciones cinematográficas y mostró una versatilidad que dejó claro que su ausencia no había apagado su capacidad interpretativa. Cada aparición suya tenía un efecto inmediato en el público, como si su voz funcionara como un recordatorio de una época distinta, una donde la emoción se sostenía en letras sencillas pero profundas. Lo más interesante es que, aunque parecía haber retomado el camino con solidez, había heridas que aún no cerraban. Estela hablaba poco de su vida personal, y cuando tocaban el tema, su mirada mostraba una mezcla de prudencia y nostalgia que muchos periodistas notaban sin atreverse a insistir. Mientras reconstruía su presencia en los escenarios, enfrentó un periodo complicado de salud que alteró por completo su ritmo. Primero apareció un trastorno visual que la obligó a detener presentaciones y tratamientos. Fue una etapa que ella describió como una batalla silenciosa, donde cada día implicaba un esfuerzo que el público no veía. Sus médicos lograron estabilizar la situación, pero esa experiencia dejó una marca que transformó su forma de ver la vida y el trabajo. En un país donde las figuras públicas parecían obligadas a mostrarse invencibles, Estela demostró que la vulnerabilidad también tiene dignidad. A ese momento le siguió un cambio físico que sorprendió a quienes la habían seguido desde sus inicios. Ella misma explicó que había atravesado un desequilibrio que afectó su imagen, generando comentarios que no siempre fueron amables. Lo significativo no fue el cambio, sino la manera en que enfrentó las miradas ajenas. Dijo que aprendió a distinguir entre la crítica que ayuda y la que hiere, y que ese aprendizaje la acompañó durante los años siguientes. Hubo quienes pensaron que esa etapa marcaría un descenso en su carrera, pero ocurrió lo contrario. Estela entendió que era momento de replantearse qué quería cantar, cómo quería presentarse y qué batallas valían la pena librar. Esa reconfiguración coincidió con un suceso clave, su colaboración con compositores que, en aquel entonces, comenzaban a perfilarse como figuras centrales en la música mexicana. Lo que parecía una coincidencia terminó siendo un puente hacia una nueva etapa creativa.
La calidad de su interpretación se fusionó con composiciones frescas, y el resultado fue un repertorio que mantenía su identidad, pero con un matiz renovado. Esa mezcla la devolvió al gusto del público adulto, que valoraba su constancia y su manera de transmitir emociones sin exageraciones. Era como ver a una artista que, tras enfrentar turbulencias internas, encontraba un cauce firme para seguir avanzando. Esa suma de experiencias, tanto personales como profesionales, permitió que su regreso fuera más que un simple retorno a los escenarios. Fue una reconstrucción. Sin embargo, ese periodo también coincidió con un conflicto inesperado que alteró por completo su dinámica laboral. Mientras buscaba consolidar esta nueva versión de sí misma, surgieron obstáculos administrativos que complicaron su capacidad de grabar, presentarse y cerrar contratos. Fue un episodio que ella explicó años después, con una claridad que dejó sorprendido a más de uno. Y aquí es donde aparece la pieza faltante de este rompecabezas. La situación, que la dejó detenida en un punto crítico de su carrera, justo cuando parecía alcanzar nuevamente estabilidad. Ese conflicto surgió cuando Estela buscaba formalizar nuevos proyectos discográficos. Después de años de trabajo intermitente, al fin tenía material, colaboraciones y fechas tentativas para entrar al estudio. Sin embargo, al intentar cerrar acuerdos, descubrió que no tenía la libertad contractual que creía. Una firma pendiente la mantenía ligada a compromisos que ya no correspondían a su etapa actual. Ella lo describió como una traba que nadie veía, pero en entrevistas posteriores mencionó que solicitó múltiples veces la documentación necesaria para trabajar con independencia. Dijo que realizó llamadas, envió cartas y buscó soluciones por las vías tradicionales, pero la respuesta tardaba o llegaba incompleta. Lo más desconcertante era que aquella situación se extendió durante un periodo considerable, afectando no solo sus planes inmediatos, sino su estabilidad profesional. Es aquí donde la tensión se vuelve palpable. Estela, que había logrado rehacerse después de retos personales, enfrentaba ahora un obstáculo que no dependía de su esfuerzo ni de su talento. Era una paradoja amarga para alguien que llevaba décadas defendiendo su trayectoria con constancia. La historia adquiere otra tonalidad cuando se estudian los efectos de esa pausa obligada. Estela dejó de grabar proyectos que tenía listos, canceló colaboraciones prometedoras y ajustó su rutina para evitar compromisos que pudieran generar sanciones contractuales. Su carrera, que había encontrado equilibrio después de episodios complejos, volvió a entrar en un periodo de incertidumbre. Lo que la hace distinta a otros artistas de su generación es la manera en que manejó este impasse. No buscó polémicas ni declaraciones que pudieran perjudicar a terceros. Eligió la ruta discreta, aunque eso implicara sacrificar oportunidades en un momento donde cada paso contaba. Esa actitud revela un carácter firme que no necesita altavoces para sostenerse. Mientras lidiaba con este proceso, su presencia en el escenario se volvió aún más significativa. Cada presentación tenía un valor simbólico. Era la manera de recordarse a sí misma que seguía siendo dueña de su voz, aunque las circunstancias administrativas no se alinearan con su voluntad. El público de mediana edad y adultos mayores acudía a sus conciertos con una fidelidad que hablaba de años compartidos. Para ellos, verla de nuevo era reencontrarse con una parte de su propia historia. Esa conexión emocional permitió que Estela mantuviera viva su relación con la gente, incluso cuando la industria parecía exigir requisitos que ella no podía cumplir de inmediato. La ironía es evidente. Una artista que había sorteado presiones personales y decisiones complejas en su juventud, ahora quedaba restringida por un procedimiento burocrático. Este contraste ilumina la esencia de su recorrido. En un país donde la música popular ha sido marcada por voces que luchan contra el olvido, Estela mantuvo su sitio en la memoria colectiva gracias a su interpretación honesta.
Su conflicto contractual, lejos de opacarla, la mostró como una mujer íntegra que prefería esperar antes que comprometer su libertad artística. Esa espera, aunque dolorosa, sería la antesala de uno de los momentos más emotivos de su carrera reciente. Su reencuentro con los escenarios del Teatro Metropolitan reconfiguró por completo la impresión pública sobre su situación. No fue un acto de nostalgia, sino una declaración de presencia. A pesar de cualquier dificultad administrativa, de cualquier pausa, Estela apareció con la misma convicción que la acompañó desde sus inicios. Entró con paso firme. Saludó a su público con una naturalidad que revelaba cuánto extrañaba ese espacio, y, con su característico control vocal, demostró que su historia seguía en movimiento. Aquella noche marcó un punto de inflexión porque dejó claro que ninguna firma pendiente podía opacar la fuerza de una artista que había resistido episodios mucho más exigentes. Este punto nos acerca al momento en que su vida personal y su vida profesional convergieron nuevamente. Un equilibrio que parecía alcanzado empezaba a mostrar señales de desgaste, no por falta de voluntad, sino porque algo en su entorno estaba cambiando otra vez. Y este cambio prepararía el terreno para la decisión que transformaría por completo la última etapa de su carrera. El concierto en el Metropolitan confirmó algo que muchos sospechaban. Estela aún tenía un control escénico que desarmaba cualquier duda sobre su vigencia. Entró con una serenidad que contrastaba con los desafíos que enfrentaba fuera del escenario. Saludó. Respiró profundo y dejó que su voz hiciera el trabajo. No hubo exageraciones ni discursos largos, solo una artista recordando por qué el público la seguía después de tantas décadas. Ese contraste entre la tranquilidad que mostraba arriba y las presiones que enfrentaba abajo creó una imagen poderosa. La gente veía a una intérprete sólida, pero detrás había una mujer resolviendo asuntos que la acompañaban desde hacía demasiado tiempo. Aquella noche ocurrió algo que reforzó todavía más esa percepción. En medio del repertorio, Estela habló brevemente de las pausas en su carrera. No se victimizó ni dramatizó. Dijo que había atravesado etapas que la obligaron a detener. Era un recordatorio de que la vida no avanza en línea recta y de que el tiempo, con todo lo que trae encima, también puede ser maestro. Se escucharon aplausos largos, más de reconocimiento que de emoción. Un gesto que dejaba claro que ese público había crecido con ella. La prensa destacó su energía y la calidad del concierto. Pero lo que más llamó la atención fue su capacidad para sostenerse con dignidad en medio de un periodo administrativo que todavía no tenía salida clara. Ahí surgió una pregunta inevitable. ¿Cómo mantenía la calma en un momento donde cada decisión podía reacomodar su carrera? Cuando lo explicó días después, lo hizo con la misma claridad que la caracterizaba. Dijo que aprendió a no luchar contra todo al mismo tiempo, que la vida se ordena cuando uno acepta lo que está en sus manos y suelta lo que ya no se puede controlar. Era una reflexión sencilla pero profunda, que resonó especialmente entre espectadores mayores, quienes comprendían ese equilibrio entre fortaleza y aceptación. Esos conciertos también dejaron ver que Estela tenía una relación muy cercana con colegas que la acompañaron durante distintas etapas. Un ejemplo notable fue su colaboración con el cantante con quien compartió cartel repetidas veces. La química profesional entre ambos no solo enriquecía los eventos, sino que también servía como un recordatorio de la época donde las giras formaban comunidades completas. En esos encuentros se veía una Estela más relajada, más conectada con su historia. Había bromas, anécdotas y una complicidad natural que mostraba la parte luminosa de un oficio que, en ocasiones, puede volverse rígido. Mientras la prensa celebraba su presencia renovada, ella seguía trabajando en resolver los pendientes que la frenaban. Realizó nuevas solicitudes, retomó conversaciones y buscó apoyo en especialistas que entendían mejor los procesos.
El avance fue lento, pero por primera vez en mucho tiempo parecía haber una ruta clara. Este punto marca otro giro en su historia reciente, la posibilidad real de recuperar control total sobre su trabajo. Ese objetivo, tan sencillo en apariencia, se convirtió en el motor de sus siguientes decisiones. Coincidiendo con ese proceso, Stella comenzó a planear un proyecto que le daría sentido a décadas de trayectoria. Una producción especial donde reinterpretaría canciones que marcaron distintas etapas de su vida artística. La idea no era competir con nadie ni volver a listas de popularidad. Era un proyecto de orden personal, casi íntimo, que buscaba cerrar un ciclo con claridad. Esa intención se volvió pública en entrevistas breves, donde habló con orgullo de lo que estaba construyendo. Sus palabras tenían un tono distinto, más firme, como si el camino que había estado bloqueado finalmente comenzara a abrirse. Esa preparación, sin embargo, la llevó a enfrentar un dilema que merece atención. El proyecto exigía una libertad que todavía no tenía asegurada. La pregunta era si sería posible avanzar sin complicaciones o si este nuevo objetivo volvería a encontrarse con los mismos obstáculos que habían detenido etapas anteriores. Esa tensión entre lo que deseaba crear y lo que todavía no estaba resuelto marcó el inicio del capítulo que terminaría definiendo su siguiente paso. Un paso que tomó por convicción y que reacomodó las expectativas de quienes seguían su carrera de cerca. El dilema creativo se volvió más evidente cuando Stella recibió la propuesta de grabar un especial sinfónico que, según ella, representaría el cierre más honesto de su camino musical. El proyecto requería claridad contractual y libertad total para elegir repertorio, arreglos y fechas. Era un sueño que venía arrastrando desde hacía años y que ahora, al fin, podía tomar forma. Aún así, sabía que emprenderlo sin resolver los pendientes anteriores podía generar nuevas complicaciones. Esa tensión marcó cada una de sus decisiones. Para una artista con décadas de oficio, hacer las cosas a medias nunca fue opción. Mientras se organizaban los primeros ensayos, Stella compartió que sentía una mezcla de emoción y responsabilidad. Decía que no era solo música. Era una manera de ordenar su vida después de tantos capítulos que la habían obligado a detenerse. Ese detalle permite entender la dimensión afectiva del proyecto. No era nostalgia ni despedida disfrazada, sino una forma de reconocer cada etapa sin dejarse definir por ninguna. Cuando hablaba de su pasado, lo hacía con un tono sereno que revelaba cuánto trabajo interno había realizado. Ese equilibrio la preparaba para afrontar cualquier obstáculo que aún quedara en el camino. A medida que avanzaban los preparativos, surgieron señales de que los asuntos administrativos comenzaban a resolverse. Después de conversaciones prolongadas y trámites que parecían no terminar, Stella obtuvo finalmente la autorización que llevaba años esperando. La noticia pasó casi desapercibida para el público general, pero dentro del medio fue interpretada como un gesto de respeto hacia su trayectoria. Lo importante es que por primera vez en mucho tiempo, tenía la certeza de que su voz y sus decisiones volvían a estar plenamente bajo su control. Con esa libertad recién recuperada, retomó el proceso creativo con una claridad renovada. Coordinó arreglos, eligió temas y definió un repertorio que dibujaba su historia sin caer en repeticiones. Cada canción respondía a una etapa específica, como si su vida entera estuviera ordenada en melodías. En entrevistas breves mencionó que quería dejar un registro limpio, firme y fiel a lo que ella consideraba esencial. Ese enfoque entusiasmó a quienes habían seguido sus altibajos, porque demostraba que, más allá de cualquier pausa o conflicto, su esencia artística seguía intacta. Sin embargo, este renacer profesional coincidió con un momento delicado de salud que la obligó a manejar sus tiempos con más prudencia. No fue un episodio grave, pero sí suficiente para recordarle que el cuerpo también marca ritmos.
Lo habló con naturalidad, sin dramatismos, aceptando que debía equilibrar esfuerzos para no comprometer el proyecto. Este matiz añadió profundidad a la etapa final que estaba construyendo. La madurez con que enfrentó esa situación permitió que el público entendiera que cada decisión tenía un peso real, no solo artístico, sino humano. Ese conjunto de circunstancias preparó el terreno para la decisión que tomaría poco después: fijar una fecha definitiva para presentar el especial que había imaginado durante tanto tiempo. Reveló que la presentación sería grabada, cuidada en cada detalle y diseñada para dejar un testimonio que pudiera apreciarse sin prisas. La noticia generó expectativa entre quienes habían seguido su trayectoria desde sus inicios. Para ellos, ese anuncio representaba una oportunidad única de acompañarla en un momento que sintetizaba décadas de trabajo, silencios, conflictos, reconciliaciones y aprendizajes. Cuando llegó el día programado, Estela apareció con una calma que impresionó incluso a sus colaboradores más cercanos. Su presencia transmitía una seguridad que solo se aprende con los años. Al escucharla hablar antes del concierto, se notaba que entendía la magnitud del momento. Dijo que no buscaba despedirse ni cerrar etapas con dramatismo, sino dejar un registro honesto de lo que había sido su vida artística. Para un público adulto que creció con su música, esa sinceridad generó una conexión inmediata. El concierto se desarrolló con una naturalidad que sorprendió incluso a quienes conocían su disciplina. Cada tema tenía una historia detrás, y aunque no detalló cada una, la interpretación bastaba para entender las emociones que contenían. El público reaccionó con una mezcla de gratitud y serenidad, como si todos supieran que estaban siendo testigos de un punto clave en la vida de una artista que había recorrido un camino lleno de retos, pero también de hallazgos profundos. Lo más notable fue la claridad con la que transmitió que, después de décadas de esfuerzo, al fin estaba en un lugar donde sus decisiones no dependían de terceros. Al finalizar, Estela ofreció palabras breves. Agradeció a quienes la acompañaron desde hace tantos años y reconoció que parte de su historia había estado marcada por silencios obligados, decisiones difíciles y etapas que no planeó. Pero también dijo que había llegado a una edad en la que uno aprende a soltar lo que pesa y a abrazar lo que nutre. Fue una reflexión sencilla, directa, del tipo que queda resonando entre quienes comprenden que la vida no se ordena con perfección, sino con paciencia. Ese cierre simbolizó algo más que un concierto. Representó una resolución interna. El capítulo que había comenzado con un vínculo personal que alteró su juventud, terminaba transformado en madurez, claridad y equilibrio. La confesión que reveló 40 años después no fue un intento de escándalo, sino una manera de retomar su propia narrativa. Al mirarlo en perspectiva,